Hola a todos, soy Leonix95, y en esta ocasión, les vengo a mostrar algunas curiosidades que se presentan en una de mis sagas favoritas, me refiero nada más que a Resident Evil. Muy bien, comencemos. 1. Resident Evil fue inspirado en Sweet Home. El director principal de la franquicia, Shinji Mikami, se inspiró en un juego anterior de Capcom llamado Sweet Home, a la vez que este juego estaba inspirado en una película del mismo nombre y lanzado de manera simultánea. La trama era muy similar con 5 personas explorando una mansión, solo que aquí los enemigos serían una especie de entes y cosas paranormales. 2. Luego la idea de los zombies caníbales fue inspirada por las películas de George Romero. 3. En un episodio de Yu-Gi-Oh! Aparece un póster de Resident Evil 3 Nemesis donde sale Shield, y al lado se ve a Nemesis. El póster es una referencia a esta imagen. 4. Resident Evil en un inicio iba a ser un first-person shooter. Sí, pero de acuerdo al creador principal de la franquicia Shinji Mikami, la perspectiva en primera persona no era suficientemente terrorífica, así que se adoptó la cámara en tercera persona inspirada por Alone in the Dark. 5. En Resident Evil 2, cuando llegamos a la comisaría, encontramos al oficial Marvin Branagh, con vida, y es en esta entrega que muere convertido en zombie. Pero en Resident Evil 3, que ocurrió un día antes de que Leon y Claire entraran a la comisaría, el oficial Marvin Branagh aparece muerto. ¿O acaso estará durmiendo? Jajajaja. 6. Originalmente Rebecca Chambers y Barry Burton no iban a ser los personajes de soporte en Resident Evil 1, en su lugar estarían Dwayne, un afroamericano basado en Eddie Murphy para darle un humor a la historia, y Hexler, un guerrero cibernético de gran fuerza, pero fueron descartados y cambiados por los que ya conocemos. 7. En los primeros Resident Evil de quinta generación, nunca podemos ver a alguien abrir una puerta. 8. Robert Kendo era muy buen amigo de Barry Burton, gracias a una carta que puede apreciarse en las versiones de Nintendo 64 y Dreamcast de Resident Evil 2, escrita por Robert para Barry. 9. El nombre original de Resident Evil en Japón es Biohazard, pero se le cambió el nombre aquí en Occidente para evitar infracciones de derechos de copyright de la banda punk metal, de los 80 en Nueva York, Biohazard. Así que el nombre Resident Evil se eligió gracias a un concurso realizado por Capcom. 10. La idea de desarrollar la trama en una enorme comisaría proviene de películas como Maniac Cop, o Asalto a la comisaría del Distrito 13. 11. En las novelizaciones de Resident Evil aparece un personaje misterioso llamado Trent, que ayuda a los personajes, el cual Wesker respeta a tal grado que incluso llega a temerle. 12. Antes de Resident Evil 2 se había comenzado a desarrollar otra continuación del primer Resident Evil, la cual fue cancelada y denominada como Resident Evil 1.5. Los protagonistas hubieran sido Leon S. Kennedy y Elsa Walker reemplazando a Claire Redfield. Cuando el proyecto se acercaba a un 70% de desarrollo, Shinji Mikami se sintió insatisfecho con el producto ya que los escenarios parecían reciclados y eran muy similares entre sí, lo cual fue muy criticado por la gente, y antes de lanzar un juego con el que el público se sienta decepcionado, Capcom tomó la decisión de cancelar el proyecto y empezar de cero con el Resident Evil 2 que todos conocemos. Y aunque no esté terminada, podemos encontrar la beta del juego en internet. 13. Debido al retraso que ocasionó 1.5, Shinji Mikami se dio cuenta que necesitaban más tiempo para la producción de Resident Evil 2, a lo que Capcom decidió hacer algo para mantener a la gente distraída mientras se producía el juego, entonces le hacen algunas modificaciones a la versión original de Resident Evil 1. Es aquí donde nace Resident Evil Director's Cut. Con algunas novedades se incluía una demo de Resident Evil 2. 14. ¿Qué hacen las hierbas verdes y rojas en la isla Rockford, España o en otras partes del mundo? Si se sabe que esas hierbas son plantas medicinales que solo crecen en Raccoon City. 15. Resident Evil 3 originalmente iba a ser un spin-off de la saga y no un título numérico, llamándose solamente Resident Evil Nemesis, mientras que el Resident Evil Código Verónica sería el original sucesor de Resident Evil 2 lanzado en una plataforma como la Dreamcast, pero debido a un contrato que Capcom tenía con Sony de sacar los títulos principales de la franquicia en la PlayStation 1, tomó la decisión de renombrar a Resident Evil Nemesis como Resident Evil 3, y dejar así a Código Verónica como un spin-off de la saga. 16. En Resident Evil Outbreak, en el escenario bajo cero encontramos a los Hunters congelados por el alto frío de los laboratorios, y en la base de la Antártica no están congelados siendo que allí hace muchísimo más frío.
17. En la versión original de Resident Evil 3 de PlayStation podemos escuchar en la pantalla del menú solo Resident Evil. Resident Evil. Mientras que en las versiones posteriores como en la de GameCube, ya podemos escuchar Resident Evil 3. Resident Evil 3. Esto se debe a que, como dijimos antes, el juego solo estaba planeado para ser un spin-off, y no un título principal de la saga. 18. En Resident Evil 2 y Código Verónica, Claire lleva en su chaqueta emblemas de las canciones del grupo Queen. En Resident Evil 2 lleva el nombre de la canción Made in Heaven, y en Resident Evil Code Verónica lleva el nombre de la canción Let Me Live, en honor a las canciones del grupo Queen. 19. Antes de ponerse a trabajar en el prototipo de Resident Evil 1.5, Capcom pensó en una secuela denominada Resident Evil Dash, donde supuestamente dos personajes desconocidos investigaban las ruinas de la mansión Spencer 3 años después del incidente, en la que aún quedaban secretos por descubrir. Los enemigos serían básicamente una especie de zombies plantas como Ivy de Resident Evil 2, o puede que como los zombies de los bosques de Outbreak File 2. Esta versión fue rápidamente desechada no sin que antes Capcom revelase algo de información. 20. El alcalde de la aldea de Resident Evil 4 Vitores Méndez, se parece a Mr. X. 21. El incendio del choque de Resident Evil 2 es muy similar al de Resident Evil 3 al lado del teleférico, además de que si en ambos juegos nos alejamos un poco también podemos ver estos letreros que dicen, Amiset. 22. En Resident Evil hay muchas publicidades y referencias a Dino Crisis, otro juego de Capcom. Hay un cartel en Resident Evil Survivor en una de las salas, junto a otro cartel semejante, y en Resident Evil 3 Nemesis hay un póster en el hospital de Raccoon, y por último hay un traje desbloqueable de Regina de esta misma franquicia. 23. La entrada principal de la comisaría es distinta en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. 24. Tras el éxito que tuvo Resident Evil 1, Capcom pensó en sacar una versión para la Game Boy Color, pero al llevar el 25% de desarrollo se dieron cuenta de que no iba a conseguir la calidad suficiente, así que en lugar de sacar este título, decidieron hacer Resident Evil Gaiden. 25. Algunas de las puertas del juego se abren de una forma inversa a la normal, es decir, las manillas giran en el sentido horario estando estas ubicadas en el lado derecho de la puerta, como si estuviese cabeza abajo. Supuestamente este hecho produce un conflicto mental que tiende a cansar y debilitar al jugador o dificultarle y retrasarle en el avance del juego. 26. En Resident Evil 3 hay varias publicidades hacia varias cosas, como carteles de Capcom, Burger King, como parodia a Burger King, y hasta un cartel promocionando la salida de Resident Evil 4. 27. En Resident Evil 2 si llegamos hasta la comisaría en modo normal sin coger ningún objeto, encontraremos a Brad Vickers convertido en zombie debajo, que es curioso porque cuando salió Resident Evil 2 no sabíamos quién era este personaje, hasta el momento en que salió Resident Evil 3 vimos que se trataba de Brad Vickers, el piloto del helicóptero de Resident Evil 1 y de cómo fue asesinado. De este modo suponemos que Capcom, mientras creaba Resident Evil 2 tenía claro el argumento de Resident Evil 3 o al menos ya anticipaban algunos hechos. 28. En Resident Evil Outbreak File 2, si superamos el escenario de Desperate Times con Kevin, en la cinemática final nos cruzaremos con el coche patrulla de un viejo conocido. Sí, es de nada más que Leon cuando se dirigía a la comisaría con Claire. 29. Resident Evil 0 iba a salir originalmente para Nintendo 64, de hecho se había comenzado a desarrollar, pero debido a la inminente llegada de GameCube en el mercado, decidieron cancelar el proyecto y adaptarlo a esta nueva consola para sacarla en esta misma. 30. George Romero dirigió un anuncio para anunciar el lanzamiento de Resident Evil 2 con actores reales. Capcom. 31. Si examinamos el escritorio de Wesker 50 veces encontraremos un film que contiene una foto de Rebecca Chambers. Muchos creen que a Wesker le gustaba Rebecca por tener esta foto de ella tan escondida, pero en realidad se dice que fue idea de los programadores poner esa foto allí en tono de broma, para hacer creer que Wesker realmente sentía algo por Rebecca, cosa que es graciosa dado lo oculto del objeto, el cual se considera un truco obtenerlo.
32, porque en Resident Evil 3 no encontramos Lickers, si se sabe que el Licker es la evolución de un zombie ordinario, y deberían haber varios mutando en los casi 4 días que transcurre el juego. 33, el Resident Evil 2 también pensó ser portado a la Game Boy Advance. Al igual que con lo que ocurrió con el Resident Evil original cuando trataron de portarlo a la Game Boy Color, el proyecto fue cancelado debido a que la Game Boy Advance no poseía la suficiente memoria para todo el juego, en especial si eran 2 historias, Leon y Claire. 34, sabemos que en Raccoon City no hay niños convertidos en zombie, pero en Resident Evil Outbreak, aparecen unos Lickers mucho más pequeños que los normales que ya conocemos, como si estos fueran niños zombies que después evolucionaron en Lickers. ¿Acaso esta es una manera indirecta de mostrarlos? 35, en Resident Evil The Adime, Morpheus lleva botas pero cuando muta vemos que lleva tacones, ¿acaso los tacos eran parte de la mutación? 36, en las novelas escritas por S.D. Perry, Claire y Leon tienen una relación mucho más estrecha e íntima, hasta el punto de que Leon se siente confundido acerca de sus sentimientos hacia ella. 37, Devil May Cry iba a ser originalmente el Resident Evil 4, pero al sentir que el juego se había alejado demasiado de sus raíces, el survival horror, decidieron que el juego sería mucho mejor como un título original, así que a este proyecto se lo renombró como Devil May Cry, mientras comenzaron de cero con el Resident Evil 4. De ahí las semejanzas entre Dante y Leon. 38, al comenzar nuevamente con el RE4, se empezó a trabajar en un proyecto que también fue cancelado y se denominó como Resident Evil 3.5. El protagonista hubiese sido Leon S. Kennedy, y lo poco que se supo es que en esta entrega aparecían fantasmas en vez de zombies. La razón es que se trataban de alucinaciones inducidas en Leon producto del virus progenitor. El juego se asemejaba mucho a Silent Hill, tal vez fue por eso que lo cancelaron y decidieron empezar de nuevo. 39, en Resident Evil Uprising, hay una nota en la comisaría que nos da la receta para hacer un cheese sandwich. 40, puedes pasar el Resident Evil Survivor sin recibir ningún rasguño, es cierto, solo debes voltearte cuando te topes con un enemigo, estos jamás te atacarán por la espalda. 41, ninguno de los finales del primer Resident Evil es el canónico, el que concuerda con la historia de las posteriores entregas. La siguiente imagen divulgada por la propia Capcom muestra el verdadero final que nunca se pudo apreciar en Resident Evil 1, en el que Rebecca y Barry coexisten, junto con Chili y Chris. Podías lograr que Chris salve a todos a excepción de Barry, o que Chili salve a todos a excepción de Rebecca, mientras que, atendiendo a la imagen y posteriores entregas se salvan todos en el helicóptero, lo que también sucedía en el libro La Conspiración Umbrella y en el número 1 del cómic oficial. 42, ¿cómo es posible que con todas esas armas y entrenamiento militar la policía de Raccoon City y las fuerzas especiales no hayan podido contener a los zombies, mientras que un policía novato y una chica universitaria pudieron sin problemas pasando por Lickers, Bows, etc.? 43, en Resident Evil Outbreak, si no jugamos con los personajes que protagonizan algunos escenarios, estos aparecerán muertos o convertidos en zombie. 44, en el reporte de Wesker, nos dicen que Umbrella mandó a un Tyrant para matar a Leon y Claire, para evitar que los secretos de dicha compañía se dieran a conocer, pero anteriormente nos habían mencionado que ese mismo Tyrant tenía como objetivo ir por el virus G solamente. 45, porque William Birkin tarda tanto en mutar, sabiendo que consumió gran cantidad de virus G, tardó casi 3 días en mutar, mientras que Curtis Miller mutó rápidamente en menos de 1 hora con una mínima dosis de virus G. 46, en un extra de Resident Evil 1 para Sega Saturn podemos ver a un Albert Wesker zombie y a un Tyrant dorado. 47, ¿saben lo que significa la canción de la última batalla al final contra Mr. X? Esto. Una gran referencia a cuando reaparece de la lava. Simplemente épico. 48, en Resident Evil 2 aparte de desbloquear el modo Extreme Battle y Hunk, podemos desbloquear un modo de juego medio raro, ya que jugamos como una barra de tofu, el nombre del modo es, The Tofu Survivor.
49. Los trajes extras de Leon y Claire son distintos en la versión de Nintendo 64 y PlayStation. 50. ¿Qué es el buhonero? Porque los ganados no atacan a los buhoneros, ¿acaso están infectados por las plagas como ellos? Si fuera así, ¿por qué a nosotros no nos ataca? Bueno amigos, estas fueron algunas curiosidades de los Resident Evil, espero que el vídeo les haya gustado, comenten y puntúen a ver qué les pareció, si quieren ver más vídeos así pásense por el canal o suscríbanse. Soy Leonix95, hasta la próxima.